¿Qué vamos a hacer cuando sí o sí llegue este famoso virus? Si en este momento llegaran a tu organización 50 pacientes con enfermedad respiratoria sugestiva de infección por este coronavirus, ¿dónde los internarías? ¿En las salas de los demás pacientes? ¿En aislados? ¿Tienes suficientes? ¿Tienes suficiente agua para realmente tener todo el programa de higiene de manos? ¿Quién los va a recibir a los pacientes y cómo los va a recibir? ¿Tendrán que utilizar algún cubrebocas especial, guantes? ¿Tendrán que ponerse como astronautas? No lo sé. Aquí el meollo del asunto es tener un plan hecho a la medida de cada organización para saber desde antes cómo vamos a actuar cuando sí o sí este virus llegue a nuestras organizaciones. ¿Y qué es lo que debería de contener al menos este plan? La prevención. Documentarse en fuentes oficiales, secretarías de salud, ministerios de salud, Organización Mundial de la Salud, sobre los medios de contagio y las formas en las que podemos prevenirlo. Para entonces tener listos los cubrebocas, los guantes, las batas, los gorros, los gogles y saber más o menos cuánto podemos atender. Y en el caso de que se rebase nuestra capacidad instalada, entonces también estar listos para saber a qué otras unidades podemos referir a los pacientes que ya no podamos atender. Pero si a la hora de la hora vamos a estar corriendo a ver quién me recibe a estos 10 pacientes porque ya no tengo camas, pues entonces no es un plan. Es algo que está siendo totalmente reactivo. Aquí el punto es esta palabra: proactividad. La proactividad significa juntarnos en nuestras unidades, los expertos de los procesos, tanto clínicos, de gestión, de epidemiología, de calidad, directivos y demás personal de acuerdo a cada unidad, para entonces establecer un plan por escrito que sea adaptado a nuestras medidas, para que cuando lleguen los pacientes, si es que llegan, y esperemos que no, sepamos inmediatamente hacia dónde van, quién los va a recibir, dónde debe estar el área de triage para estos pacientes. Otra, los desechos que se generan de la atención de estos pacientes. Yo no lo sé, no estoy hablando de la parte técnica, pero tendrían que ir a los residuos peligrosos biológico-infecciosos junto con el resto de los desechos de los pacientes que no están infectados. No lo sé. Entonces, esto es algo dinámico, por lo cual también es sumamente importante estarse actualizando de manera diaria para que ese plan se vaya haciendo a la medida. Y entonces, cuando nos alcance, podamos actuar de manera proactiva y premeditada. Y también importantísimo, la notificación de aquellos casos que sean sospechosos, que sean probables, a las autoridades correspondientes acorde a nuestra unidad. Cada quien sabe a quién le tiene que notificar este tipo de casos para que entonces la información sea real. Porque recuerden que el hecho de que las cifras oficiales sean unas no significa necesariamente que sean las reales. Porque ¿qué tal si algún hospital no notificó que tenía 50 pacientes infectados con este virus? Pues entonces ya las cifras dejan de ser reales. La notificación por parte de epidemiología es fundamental también para saber el comportamiento que está teniendo este virus en el tiempo y también nos permite alertarnos. La prevención es sumamente importante, repito, y un ejemplo claro está en el terremoto que ocurrió aquí en mi país, México, en 1985. Para ese entonces no estábamos preparados para actuar ante esta emergencia y entonces de manera reactiva se tuvo que actuar. A partir de eso es que en México se crea el Sistema Nacional de Protección Civil. Ya hemos aprendido de otro tipo de desastres. En este caso es un fenómeno, ¿sí?, ecológico sanitario. Podemos aprender de eso y no esperar a que nos pase para actuar, sino ir actuando, como les digo, de manera proactiva. En mi experiencia, cuando era médico interno de pregrado, siendo estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya hace algunos años, en el 2009 precisamente, rotando en el servicio de urgencias de aquel hospital, pues fue cuando surgió esta pandemia de la influenza A H1N1. Y recuerdo que en aquel entonces fue todo un alboroto porque los planes de acción eran emergentes, no se sabía bien qué hacer, pero cuando ya se estableció realmente el proceso para actuar ante casos sospechosos, pues, ¿qué creen? Me tocó ser el de la guardia de urgencias que mandaron al centro de recepción de pacientes con síntomas respiratorios.
No tenía pánico, no tenía terror, no tenía miedo. Sí tenía algo de preocupación, obviamente, pero a la vez sabiendo que utilizando mi equipo de protección personal como cubrebocas, los gogles, los guantes, la bata, me sentía seguro porque sabía que aparte era mi deber en ese momento atender a los pacientes con esa sintomatología. Afortunadamente no me contagié y aquí sigo. Y entonces aquí lo que les puedo expresar desde mi experiencia es no caer en el pánico de nuevo, pero sí seguir las recomendaciones de los expertos y documentarse en sitios oficiales. La desinformación también causa pánico y genera confusión. No caigamos en esto. Les recomiendo consultar las fuentes verídicas, oficiales y seguir algunos de los consejos de seguridad del paciente. Estar prevenido no significa ser alarmista, ni amarillista, ni hacer que la gente tenga pánico. Para nada, al contrario. Aquí lo que debemos de hacer es mantener la calma, porque de esa manera podremos pensar de manera objetiva cómo es que vamos a prevenir para cuando nos alcance este virus y disminuir la probabilidad de infecciones y saber cómo vamos a actuar y no esperar a que nos llegue para entonces empezar a pensar la manera en la que vamos a decidir actuar.